Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a hablar de la lucha del gobierno contra el poder real. Esto es, también de alguna manera, la clase política contra las mafias de Clarín, de la Corte Suprema, de cómo se ha dado la justicia o la injusticia en estos años y lo que se quiere hacer en la Argentina. El destacado colega Luis Brustein escribió este fin de semana una nota sobre el plan muy mafioso de hacer lo mismo que en Brasil, sacarla a Dilma y después impedir que Lula fuese candidato. Es lo que quieren hacer acá, sacarlo a Alberto Fernández e impedir que vuelva a ser candidata Cristina Fernández de Kirchner. El plan es diabólico, pero lo están llevando a cabo minuto por minuto, en todos los canales, en todos los medios de comunicación, todos correspondiéndose con el mismo sentido mafioso. Por eso, integrantes del gobierno, como la vicepresidenta y el propio Alberto Fernández, han salido a jugar fuerte, y a mí me parece que está muy bien, que la capacidad de denuncia tiene que estar por todo lo alto y que usted como ciudadano tiene que comparar quiénes son los que mienten permanentemente y quiénes son los que se defienden de esas mentiras. Vamos a mostrarles a ustedes distintas partes a lo largo de este programa de un video emitido por Cristina Fernández de Kirchner, en el que habla de la Corte, de los medios, de Clarín, de los arreglos mafiosos que permiten ganancias siderales para las empresas con la complicidad de esa Corte que es un órgano absolutamente putrefacto de la vida institucional de la República Argentina. Ya casi que es difícil hacerle una autopsia por el estado en que se encuentra ese cuerpo ya muerto de una justicia que no interpretan de ninguna manera Rosati, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia que deshonran esa palabra. Vamos a empezar con el video de Cristina Fernández de Kirchner, que justamente tiene que ver con la Corte Suprema. El 10 de diciembre del 2015 asumió como presidente de la Nación Mauricio Macri. Apenas 4 días después tuvo lugar un hecho de extrema gravedad institucional. En abierta y flagrante violación de la Constitución Nacional, Macri firmó un decreto designando en comisión a Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz como miembros de la Corte Suprema, quienes a su vez aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma Constitución que ellos debían respetar y hacer respetar a todos los ciudadanos. Este episodio constituyó, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial argentino y la antesala del proceso de persecución política, judicial y mediática que se desató en toda la región, con ejes muy claros en Brasil, Argentina y Ecuador. De ello da cuenta el emblemático testimonio fotográfico del entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, junto a Bonadío, el juez sicario, y a Sergio Moro, el juez que encarceló durante casi 2 años al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, abortando su candidatura presidencial y permitiendo la llegada de la extrema derecha al gobierno del Brasil. Paralelamente, en los tribunales de Comodoro Pi se inventaba un nuevo método de privación de la libertad que se conoció como la doctrina Irurzun. La misma consideraba que los funcionarios del gobierno peronista, finalizado el 10 de diciembre de 2015, conservaban un poder residual y por lo tanto debían ser privados de su libertad para no obstruir las investigaciones que se hicieran sobre cada uno de ellos. Así, se encarceló a mansalva a dirigentes políticos, sindicales y hasta empresarios de medios no afines con el gobierno de Mauricio Macri. Esa nueva corte no solo convalidó la persecución que aún continúa, sino que además se transformó en un lugar de permanentes intrigas palaciegas y disputas de poder por la presidencia del cuerpo y los recursos del Poder Judicial. Esa lucha culminó el 22 de septiembre del 2021 en un verdadero y auténtico escándalo. Una corte fracturada eligió a Rosati y a Rosenkrantz como presidente y vice. La decisión se tomó con la ausencia de los otros 2 miembros y Rosati tuvo que autovotarse para poder ser presidente, igual que en la época de la mayoría automática con Nazareno, el mismo que había amenazado al presidente Néstor Kirchner con la dolarización. Así, en una Argentina circular, se retornaba a las épocas de desprestigio y decadencia
del máximo tribunal argentino. Hay que agregar a todo esto que esa corte que menciona Cristina Fernández de Kirchner, totalmente fallida, una corte que da mucha vergüenza, dos hombres que aceptaban ser designados a dedo y que luego levantaron la mano respectivamente para votarse ellos mismos en su calidad de presidente. Y uno, Rosati, además se empoderó en el Consejo de la Magistratura, una mafia total, pero que se corresponde con una verdad que no está en este video, porque seguramente no se daba en la ocasión y en la narración que se estaba haciendo. Pero esta corte fue designada en un 50% por Pepín, el fugado Pepín Rodríguez Simón, el hombre que está en Montevideo y que fue, según las propias palabras de Macri, el que determinó que Rosenkrantz y Rosati fueran jueces de la Corte Suprema de Justicia. Sigamos escuchando rumbo también a Comodoro Pi. Hay cosas que no se pueden creer que sucedan en la Argentina. Ayer nomás estábamos hablando de Bertuzzi, de Bruglia y de Llorens, increíbles personajes, usurpadores del lugar que están ocupando, amigos de Macri, amigotes del poder, pero que están allí para darle a Macri el sobreseimiento en una causa en la que no hay un solo elemento que le juegue a favor. Lo que ocurre en la Argentina es absolutamente increíble. Jueces como Llorens, que además habilitan desde la Corte Suprema de Justicia, corresponde decir, la continuidad del juicio de vialidad, que es uno de los más grandes bochornos de la historia jurídica del país. Sigamos escuchando a Cristina Fernández de Kirchner. Luego de la renuncia de Elena Hayton, la única mujer de ese cuerpo, la Corte quedó reducida a tan solo 4 miembros y comenzaron entonces a salir a la luz otros escándalos. El vaciamiento por cifras millonarias de la obra social del Poder Judicial, administrada por el médico personal y familiares de uno de los 4 cortesanos. Causas penales contra el nuevo presidente de la Corte por enriquecimiento ilícito y otra vinculada a su pasado como intendente de la ciudad de Santa Fe, en la que recusó al juez que lo investigaba y sospechosamente logró apartarlo. Estos son solo algunos de los hechos que tornan a esta Corte de apenas 4 miembros en un órgano muy, pero muy vulnerable frente a las presiones de los poderes fácticos y mediáticos. Con tantos muertos, en sus roperos no les queda más remedio que hacer lo que les manden, bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros. Así es como en el año 2021 sucede algo realmente increíble. Después de 15 años de vigencia ininterrumpida, lo que equivale a casi 4 periodos de gobierno, la Corte de los 4 declara inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en el año 2006, a la luz de la cual se designaron más de las 2/3 partes de los magistrados que conforman hoy el Poder Judicial de la Nación. Peor aún, resucitan además la ley anterior que establecía que el presidente de la Corte presidía también el Consejo de la Magistratura. Toda esa maniobra era una vieja cruzada del Grupo Clarín, que siempre se opuso tenaz y públicamente a aquella reforma del 2006. Queda claro entonces que el objetivo no es solo la presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados, proteger a Bruglia y Bertuzzi, designados a dedo por Macri en la Cámara Federal, garantizar su propia impunidad y fundamentalmente continuar con la persecución. Vamos a volver a esto que emitió como un video Cristina Fernández de Kirchner, pero tenemos otros asuntos también. Antes permítanme agregar que no hay ciudadano que pueda sentirse seguro si no es parte del poder hoy día en la Argentina. Mire lo que pasa con los fiscales. Los fiscales de la ciudad los maneja Maíquez, ahora ubicado hasta internacionalmente. Algo así, el apellido Maíquez viene a ser como los Dalton, manejadores de la justicia de la peor manera. Maíquez, el de la ciudad, ahora a las órdenes de Rodríguez Larreta, que estuvo también en el Consejo de la Magistratura haciendo cualquier desastre. Era de los que luchaba contra el juez Ramos Padilla. Esto pasa en la ciudad. En la provincia de Buenos Aires, el jefe de los fiscales, Contegrán, otro truán metido dentro del mundo de la justicia para manejar absolutamente todo. Y a nivel nacional, Casal.
Este es el panorama que se presenta en la justicia. Piense usted de un fiscal, ¿qué libertad puede tener totalmente, salvo que quiera comportarse poco menos que como un héroe, que los hay, y como un hombre profundamente enamorado de la justicia, que los hay? Pero ¿cuántos, por una cuestión de ideología, de pertenencia, de miedo, de complicidad, actúan de acuerdo a lo que quieren esos jefes de los fiscales? Nunca se vio nada igual. Esto es absolutamente increíble e inadmisible. Pero permítanme hablar del aniversario número 28 de un gran dolor de la República Argentina, todavía no resuelto. Hace 28 años se produjo el atentado a la AMIA. Van 28 años de impunidad, una impunidad con la que el poder político del gobierno de Macri, a nombre de las corporaciones, colaboró profundamente para que nunca supiésemos qué había sucedido con el encubrimiento. Vamos a escuchar a Diana Malamud, Diana Basser, de Memoria Activa, en su discurso de hoy. Cuando decimos que el engranaje de encubrimiento no está desarticulado, lo vemos en el propio funcionamiento de la unidad fiscal AMIA. Esta unidad fiscal, que debería tener como única función la investigación del atentado, no ha producido ninguna prueba en los últimos años. Los fiscales a cargo, Sebastián Basso y Gonzalo Miranda, dirigen una fiscalía fantasma que maneja un presupuesto millonario para no investigar nada. Fiscales que no investigan, fiscales que no acusan. Es claro que estos fiscales fueron designados para no investigar y a eso se han dedicado. Diana Basser es una auténtica luchadora, una mujer sumamente respetable por todos, además de la comunidad. Ha sido una luchadora ejemplar y siempre denunciante. Ellos denunciaron aquellos 9 años tremendos de Nisman al frente de la unidad AMIA, en la que no hizo absolutamente nada positivo. Por el contrario, siempre rechazaron la gestión de Nisman a partir del momento en que detectaron que era un hombre para nada preocupado ni inquieto con la búsqueda de la verdad, sino con pasarlo bien, y ya se sabe de qué manera actuaba el suicidado fiscal de la AMIA. 9 años estuvo allí, con una inversión de dineros entregados por el Estado nunca visto, con una protección que determinó que siempre, hasta los últimos momentos en los que se sintió amenazado en su cargo, siempre reconoció que había sido tratado de una manera excepcional y protegido y servido de la mejor manera por el Estado, en aquel momento a cargo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero cuando llegó el gobierno de Macri, estaba en auge la investigación, el juicio por el encubrimiento de las responsabilidades del atentado. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, a cargo de esa unidad AMIA estaba Mario Cimadevilla, que había sido senador, un hombre muy pero muy importante políticamente de lo que llamamos la oposición. Macri lo puso allí. Lo que nunca imaginó Cimadevilla era que lo ponían en ese lugar para ser cómplice mafioso de una actitud en la cual, en vez de averiguar por qué se había encubierto el atentado de la AMIA, fueron a proteger a personas que estaban ampliamente complicadas a lo largo de toda la investigación. Vale la pena recordar cómo lo denunciaba el propio Mario Cimadevilla, integrante del gobierno, asqueado del procedimiento de su gobierno y de sectores institucionales de la comunidad judía como la DAIA. No había interés en aportar a la investigación del atentado y sí un interés muy marcado en que algunos de los responsables del encubrimiento fueran absueltos, ¿verdad? Ahí nosotros nos pusimos a dar cuenta de que no tenía el gobierno anterior, pese a lo que declamaba, mucho interés en saber qué había pasado en la AMIA. Y esto le digo, ¿por qué esto? Primero, cuando le preguntábamos ¿por qué este interés en pedir la absolución de algunos de los imputados? Las razones que se nos daban eran que eran amigos del presidente o amigos del ministro. Cuando nosotros le decimos que esta no es una razón para tomar una posición frente a una querella, menos en una causa como esta, decía, bueno, pero hay que tratar porque son amigos. Esta era la razón que se nos daba para decir que no acusara. La mejor prueba de lo que está diciendo Cimadevilla, uno de los mayores horrores que uno puede encontrar en cuanto a la gestión de un gobierno, no denunciado por complicidad política por algunos sectores institucionales de la comunidad como la DAIA,
que tiene un proceder bochornoso, que avergüenza muchísimo y que hoy escribió otro capítulo atroz en ese sentido. En el aniversario número 28 salieron hablando de ese avión que no tiene ni siquiera una capa de misterio. Es decir, desatendieron el tema fundamental para ir otra vez a una búsqueda política. Por eso es que este testimonio de Michetti diciendo a la Cimadevilla, ¿en qué quedamos? ¿No te dijimos cuáles eran los amigos que había que proteger? Eso de Barbacha, de Mullen, de Beraja, ¿no te dijimos cuáles eran los amigos que tenían que salir a salvo de un juicio en el que se estaba investigando nada menos que el ocultamiento de todo lo que tenía que haber sido la investigación del atentado de la AMIA? Préstenle atención a Michetti, porque este es un documento fundamental para entender por qué Mario Cimadevilla acaba de contar lo que vimos. Escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José y que digamos el tema pasó a vos, pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar? ¿Podrás explicar qué es lo que estás haciendo acá? Si nosotros te dijimos tal cosa y vos nos dijiste, aparentemente, estoy seguro que es una mentira, vos nos dijiste que, bueno, que ibas a proceder de acuerdo a nuestras intenciones de proteger a nuestros amigos. Con este documento breve, uno podría llegar a límites inimaginables en cuanto a lo que hay para decir y para escribir sobre la gente que estuvo trabajando para que nunca se supiera la verdad. Se cumplen 28 años y la DAIA saca este comunicado. Miren ustedes qué papel tan triste, por lo que vamos a demostrarles después, porque no nos gusta decir las cosas, sino entregar elementos que permitan pensar. Para eso es que pueden ser útiles los medios de comunicación. Mira el comunicado, lo tenemos, el comunicado de la DAIA, ahí está, en la parte fundamental. La reciente retención de un avión vinculada a la compañía iraní y sancionada por los Estados Unidos por su vínculo con actividades terroristas es una consecuencia que se desprende de la impunidad de más de 30 años del primer ataque terrorista sufrido en la Argentina. Ellos hablando de la impunidad, y lo que hicieron fue colaborar con esa impunidad. Dado los antecedentes de los dos atentados terroristas perpetrados en la Argentina, la presencia del avión en el país se transforma en un hecho de extrema gravedad y los poderes del Estado deben tomar medidas contundentes. Esto en el aniversario número 28, de esto se ocupa la DAIA, en el aniversario número 28 del atentado a la AMIA. Es imprescindible que se esclarezca este caso y los delitos todavía impunes, etcétera, etcétera. Pero no fue solamente la DAIA, también el señor Linetsky de la AMIA habla del avión. ¿Qué tiene para decir sobre el avión, la situación del avión? Y nos preocupa muchísimo por la falta de claridad. La misma falta de claridad que probablemente movimientos similares que encontramos antes del atentado de la embajada y la AMIA. Asusta mucho, realmente asusta. Ahora tenemos un avión que está acá a menos de una hora y nadie nos da explicaciones. ¿Le preguntaron esto al presidente? Sí, lo conversamos con el presidente y bueno, que hay una investigación que está llevando a cabo la justicia. Y vamos a ver la investigación, yo creo personalmente que está llevando a cabo bien, seriamente, a pesar de estas limitaciones que les dije, que es que no cuentan con las herramientas adecuadas. Vamos a ver las próximas semanas si hay novedades. Queremos respuestas, urgente. Es un posicionamiento político que da mucha vergüenza. Lo vamos a demostrar después de este tuit de Negri y de Milman, que vienen un poco a jerarquizar, entre comillas, el sentido político que le da quien dirige la AMIA. Mario Negri, el avión iraní detenido en Ezeiza enciende alarmas y nos obliga a exigir con más firmeza. Esto es tomarse de cualquier cosa y sobre todo significa no tener nada. El otro tuit es de Milman, cada personaje también. Solicito al juez federal Villenas el esclarecimiento de nuestra denuncia del avión venezolano iraní y su supuesta tripulación.
Primero hay que decir que la supuesta tripulación a la que hacen mención camina por Buenos Aires, va a los teatros, va a los cines, anda por los restaurantes. Están haciendo una vida fantástica sostenida por el Estado argentino, que naturalmente se tiene que hacer cargo de quienes están en el avión trabajando, los han quitado del avión, se han quedado nada menos que con un avión, lo cual normalmente tendría que ser un gran inconveniente internacional, pero claro, esto es mirado con simpatía por la Embajada de Israel y por la Embajada de los Estados Unidos, que no reparan en absolutamente nada a la hora de jugar muy fuerte fichas que no tienen nunca que ver con la búsqueda de la verdad, sino con un posicionamiento claramente político, de geopolítica internacional, en el que la Argentina no tendría que intervenir para nada. Pero ahora miren ustedes, después de escuchar al señor de la AMIA, después de leer el comunicado de la DAIA, después de Negri y Milman, que vienen a ser personajes totalmente secundarios de la historia, lo que dice La Nación, cuando ya no puede más sostener esta tontería inadmisible. A 40 días de la llegada del avión hay indicios, pero no evidencias concretas de terrorismo. Por eso los tripulantes, que son 19, caminan por Buenos Aires libres y no hay de qué acusarlos, no hay nada. La investigación judicial permitió reunir indicios que es venezolano, que los venezolanos se lo compararon a los iraníes y que ni venezolanos ni iraníes son bien vistos por la derecha de la Argentina. Pero no pruebas, dice La Nación, que sostengan una sospecha firme. Está escribiendo La Nación, como la que requiere una indagatoria, es que no pueden ni hacer indagatoria. Esto le decimos al señor de la AMIA, este señor Lineski, eso le decimos también a la DAIA, porque son las instituciones que avergüenzan en estos momentos, porque ayudan a mirar para otro lado. No me quiten, porque quiero que la gente siga leyendo. Los investigadores, dice La Nación, están cuchareando la lata hasta el final, a ver si hay algo. Esto es lo que admitieron en los tribunales, los investigadores no tienen nada. Usted sabe lo que quiere decir ir con la cuchara a raspar el tarro, ya no hay nada. Sin embargo, lo que no alcanza para construir una imputación penal formal sobra para el mundo de la inteligencia, que se ilusiona con lo que pueda encontrarse, cuchareando, en los aparatos electrónicos de los venezolanos e iraníes, que son tan buenos espías que andan con todo en el celular, cosa que si los encuentran puedan mostrar sus actividades, las muertes que han cometido por ahí, las asociaciones con terroristas, todo esto que está siendo analizado por las fuerzas de seguridad y por el pobre juez Villena, que tampoco tiene demasiada vergüenza. Esto es lo que está ocurriendo a 28 años, cuando los 28 años tendrían que estar exigiendo más todavía del Estado y reprochando todo lo que no hicieron el que menos hizo y el que más tuvo para hacer, Nisman, del cual, para favorecer todas estas hipótesis y todas estas mentiras, mienten que se suicidó, cerrado por dentro en el departamento y sin que nunca se encontrara una persona que entrara o saliera, con todas las cámaras que tenía ese edificio, con todas las cámaras de Puerto Madero. Desde el primer momento, la fiscal Fein dijo que existía la absoluta certeza de que no había una segunda persona en el baño de Nisman. ¿Qué quiere decir? Que todo este tiempo han remado con una mentira y han hecho cualquier cosa por sostener esa mentira como ahora. Es dable, en vez del discurso importante y trascendente de Diana Basser de memoria activa, este proceder estrictamente político de quienes acabamos de escuchar y que tendrían que estar procurando la verdad. Claro, ¿cómo la van a procurar? Si cuando estaban investigando lo que era el encubrimiento, encubrieron a los encubridores, dicho por Mario Cimadevilla, no por cualquiera, demostrado cuando Michetti lo llama a Cimadevilla para decirle qué estás haciendo con todo esto, lo que acabamos de ver, parte del corazón, porque después ponen cara de circunstancias, después tratan de defender lo indefendible con mentiras que no tienen ni pies ni cabeza. Por favor, trabaje de ciudadano y entra a la nota de La Nación, porque ahí hay un articulista que por lo menos salva su conciencia y escribe algo que demuestra fehacientemente que no tienen nada, que están cuchareando para ver si consiguen algo. Todos estos días, estas semanas, qué manga de inútiles hay en la Argentina, pero también en la CIA y también en la Embajada de Israel, que no consiguen una prueba, un elemento que determine que estos 19 turistas
que se maravillan con Buenos Aires, que disfrutan de los teatros, del cine, de las calles de Buenos Aires, de muy buenos restaurantes, sean encarcelados, si tuvieran algo para decirles. Mire, es tanta la vergüenza que dan esta gente, todos estos partícipes necesarios de una gran mentira, de un proceder que tendría que abochornarlos, que tendría que llevarlos a dar explicaciones ante la propia comunidad. Esperemos que el llamamiento judío mañana mismo saque un comunicado que exprese lo que muchísimos judíos de la República Argentina seguramente miran con asombro, azorados, perplejos, pasmados, esto que hoy sucedió con la DAIA y con la AMIA, según sus representantes. Volvamos a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué está preparando la Corte Suprema? ¿Qué es lo que se viene en el juicio de vialidad? En esa dirección es como los medios de comunicación hegemónicos comenzaron a anticipar, cual modernos Nostradamus, cómo iba a fallar la Corte de los Cuatro en la causa fraguada y conocida mediáticamente como vialidad de la pública. La misma en la que con calendario electoral en mano iniciaron el juicio oral el 21 de mayo del 2019, exactamente un mes antes de que cerraran las listas para las elecciones presidenciales. Así, y con 3 años de demora, la Corte de los Cuatro falló exactamente como anticiparon esos medios, rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado. Fue un fallo totalmente atípico. A la falta de argumentación jurídica y al lenguaje ofensivo utilizado, llegando a citar como antecedente el del genocida Jorge Rafael Videla, se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los 4 cortesanos como un aval anticipado para la condena, que tal como dije el 1 de diciembre del 2019 ante el Tribunal Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada. Hay un antecedente que también es algo escandaloso. La Corte, en un determinado momento, vas a saber por qué razón, se dio cuenta del mamarracho con el que estaba colaborando y le pidió el expediente al Tribunal Oral porque no se habían hecho las pericias pertinentes. Esto está hecho con un sentido político nada más. Lo pidió. Al otro día Clarín, la mafia de Héctor Manieto, le sacó un título muy peligroso a la Corte Suprema que naturalmente está a los pies de lo que diga el mafioso grupo mediático. ¿Y qué hicieron? Devolvieron el expediente. Lo habían pedido por la irregularidad. Se iban a poner a investigar, a reclamar que se dieran los pasos que correspondía. Pero sintieron que Clarín les decía, no juguemos a la justicia. De ninguna manera. Esto no se puede hacer. De ahí es que hay que dar permanentemente esto que nosotros llamamos la batalla cultural. Y esa batalla cultural es bueno que salga a darla el propio gobierno, aún a título personal. Vean ustedes a Alberto Fernández, lo que tiene para decir en esta jornada, y parece muy, pero muy importante. Si no luchan, si no le dicen a la gente, si no esclarecen, si cuando llegue el momento no usan de una buena vez una cadena nacional para informar lo que corresponde, atemorizados porque Clarín se va a enojar con que hagan una cadena nacional porque las tienen condenadas de antemano, van a perder, van a morir con los ojos abiertos. Es una mafia muy peligrosa, muy persistente, muy insistente. Controlan los mercados, controlan el campo, controlan la UIA y controlan la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por lo menos, hay que crear la condición política en el país de que los ciudadanos sepan de qué se trata, a qué se está jugando. Y está muy bien en esto. Ahora, Alberto Fernández, escuchémoslo. No hemos llegado para postergar nada de eso. Y aunque algunos nos desalienten, y aunque algunos todos los días traten de tirar abajo el ánimo ciudadano, vamos a seguir demostrándole de este modo en quién pensamos nosotros y en quiénes piensan los otros. Nosotros no hacemos negocio para nuestros amigos, ellos lo hacen. Nosotros no queremos crecer nosotros, queremos que crezcamos todos. Y en tiempos donde el desánimo lo siembran, y en tiempos donde algunos le hacen creer que todo es lo mismo, quiero decirles, no somos lo mismo, somos distintos, y gracias a Dios que lo somos.
Hay una cosa a la que hace referencia Alberto Fernández que es bien demostrativa de cómo juegan los medios. Él habla de los viajes al exterior y habla de cuáles son las prioridades, las necesidades, en el fondo parecido a lo que dijo el otro día la ministra Batakis. Después de escuchar esto, verán ustedes qué dijo la mafia. La Argentina no es un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que se llama dólar blue. Ni tampoco es el lugar donde algunos especuladores en el CCL hacen subir el dólar y a todos nos intranquilizan. La Argentina también es esta, la que produce, la que invierte, la que trabaja, la que da empleo, la que educa, la que sana. Todo eso es la Argentina. Mire usted lo que dice, así juegan. Clarín dice que Alberto Fernández apuntó contra los turistas que compran dólares para viajar y hacen subir el dólar blue. Es decir, una manera de sesgar por completo la verdad de la intención y de las propias palabras dichas por el presidente Alberto Fernández. De esto son capaces. No, de esto y muchísimo más. Verá usted ahora hablar de no llega Alberto Fernández al final de gobierno. En La Nación Más ocurre esto. No llega Alberto Fernández al final del gobierno. ¿Qué pasa? Que no hay saqueos como por ejemplo en Sri Lanka, porque estamos desaprovechando esa oportunidad. Voy a ver por primera vez este material con ustedes, pero cuando el equipo de producción me contaba qué era lo que vamos a poner en el aire, yo no lo creía. Es probable que a usted le pase lo mismo, y a mí. O sea, no llega Alberto Fernández. ¿Qué pasa que no hacemos lo de Sri Lanka? Y por último, los saqueos. ¿Por qué no hay saqueos? ¿Y por qué hay ya desabastecimiento? Que usted habrá visto hasta ahora, me parece que no se está produciendo en los términos que seguramente mencionan en La Nación Más, el canal en el que Macri puso 15 millones de dólares. Esmeralda Mitre tiene dudas, creo que ella piensa que fue más, pero hasta donde se sabe, cuando se conocieron las denuncias de Fontevecchia, de Vila, etcétera, conocedores de lo que estaba pasando y que lo denunciaron públicamente, aunque después las cosas se tranquilizan, por lo menos para esa gente. Pero la realidad estaba dada de Macri y su participación en La Nación Más. Bueno, veamos qué hacen desde su canal. Ahora, ¿yo puedo hablar de algo de lo que todo el mundo le tiene miedo? ¿Qué pasa si se interrumpe el gobierno? ¿Qué pasa? Yo ya estoy teniendo menos miedo a hacer ese tipo de preguntas porque evidentemente la oposición debe estar bien parada. Tiene que estar bien parada frente a eso. Una frustración y un hartazgo que no se termina de traducir en saqueos o en situaciones extremas, como las que se vivieron, por ejemplo, en Sri Lanka. ¿Podemos seguir así hasta diciembre del año que viene? ¿O tenemos que empezar a prepararnos para que un día, por acumulación, explote todo? Ya empezaron a aparecer los primeros datos de falta de productos. Ahora vas a ver que Damián te lo va a mostrar, desde el café hasta los neumáticos de los autos, desde la comida para perros hasta el papel higiénico. ¿Venezuela? Sí, claro que es Venezuela. Bueno, quiero que vean ustedes esto que nosotros llamamos un destacado, es de Francia, y nos permite ver dificultades que se dan, desabastecimiento, no hay mostaza en Francia, Francia cocina sin su amado condimento, una tormenta perfecta ocasionada por el cambio climático, menos mal que acá no llega, la guerra en Ucrania, menos mal que aquí nada, no tenemos nada que ver con eso, y el COVID, que por acá no pasó, ha hecho que los franceses tengan que buscar alternativas económicas. Después viene el juego, la perversidad constante, permanente. Mire lo que La Nación dice sobre Cristina Fernández de Kirchner. El silencio de Cristina Kirchner se impone sobre los senadores oficialistas. Bueno, con lo que habló hoy, tienen para terminar con la idea del silencio. Lo que callan sobre Silvina Batakis y el gobierno, haga lo que haga, la responsable tiene que ser ella. Volvamos a ese video, porque no podrán hablar de silencio, mucho menos después de escuchar lo que nos dice sobre las telecomunicaciones en la Argentina. ¿Sabe? A mí me hace mucho bien esto, porque nosotros, ¿cuánto hace que le hablamos de lo que han robado a través de no cumplir el DNU
que declaraba servicio esencial, todo lo que se refiere a esto, en plena pandemia y después, cuando les permitieron aumentar, pero una ganancia normal, no los cientos de millones de dólares que repartieron esta semana. Una ganancia un poco más moderada, decenas de millones de dólares, en todo caso un poco para Mañeto, decenas para Pagliaro, decenas para Aranda, decenas para Rendo, decenas para los articulistas, y así sucesivamente. Pero no miles de millones como los que se están repartiendo en estos momentos. Bueno, también Cristina Fernández de Kirchner, por suerte, habla de este tema de las telecomunicaciones. Estos graves hechos reseñados pueden parecer ajenos a los problemas cotidianos de los argentinos. Sin embargo, a poco que se mire, se advierte que no es así. Se trata de la misma Corte, de los cuatro, y el mismo Poder Judicial, que le hicieron ganar multimillonarias sumas en dólares a grandes empresas de telecomunicaciones, al permitirle aumentar escandalosamente los precios de la telefonía celular y de Internet, suspendiendo la vigencia del decreto 690 que declaraba servicio público a tales actividades. Como dijo recientemente el cortesano Rosenkrantz, que fue abogado del Grupo Clarín, decir que donde existe una necesidad, existe un derecho, es una afirmación de fe populista y, por lo tanto, condenable. Salvo, claro, que, como está demostrado, la necesidad sea la de sus patrones. Lo dice el Papa, hablando de los medios. Vamos a poner una placa con textuales del Papa. A veces y en algunos lugares, los sitios de medios se han convertido en lugares de toxicidad, discurso de odio y fake news, firmado por el Papa Francisco. Hoy se conoció también un tuit que hace a la batalla cultural de Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema de las cautelares. Ella había denunciado el festival de importaciones que se hacía en la Argentina, cosa que quedó lamentablemente demostrado, porque hay mucha trampa. No solamente que el gobierno puede haberse descuidado en su momento, pudo haber sucedido, lo cual sería criticable, pero uno no sabe hasta qué punto, porque son tan tramposos, hacen las cosas tan pero tan bien, las hacen naturalmente, protegidos por leyes que son escritas por ellos, por la gente como ellos, pero también lo hacen por la inmensa protección mediática que tienen, que determina que no se les pueda decir nada sin que en forma instantánea salga los medios de comunicación salgan a despotricar contra el gobierno porque supuestamente se lleva todo por delante. Es insoportable. Mire usted lo que dice en este archivo primero, para llegar a lo de hoy, Cristina Fernández de Kirchner. Mirando, me entero que además, ¿quiénes han aparecido también en el mundo de las importaciones? Los jueces y los fiscales. Ajá. Miren, les voy a dar un dato. Entre enero del 21 y marzo del 22 salieron del país 1.847, creo, si mal no recuerdo, después lo voy a mirar, millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales, con amparos. Más de 6.500 expedientes judiciales de amparo. Fíjense, ¿ves? Esos jueces no siguen la doctrina de Rosenkrantz. Donde hay una necesidad de dólar, ahí habrá un juez y un fiscal para darle dólares a los importadores. Pero hay algo peor, había algo que ni Cristina Fernández de Kirchner, con todo su ejercicio, suponía, sospechaba, no podía adivinarlo, no hay manera, porque esta sí que es increíble. Este es un récord, vayamos al tuit que hoy emitió y que provoca ese pasmo de todas las actividades de la derecha en la Argentina. Alquiler de cautelares, o sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del Banco Central, además las alquilan. Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible, porque se detectó que cautelares dadas por fiscales, los fiscales están en manos de Maíquez, de Casal y de Contegrán, ciudad, nación y provincia. No hay por dónde entrar. Solamente la salvación que implica
que hay mucho fiscal seguramente, que es decente, que es fuerte y que está dispuesto a comportarse poco menos que como un héroe, porque imagine la persecución, la postergación y el hostigamiento que generan estos 3 delincuentes que están a cargo de los fiscales en la República Argentina. Es asombroso lo que pasa. Y estos fiscales quedaron a cautelar. ¿Qué cautelar necesita? ¿Quién? Para que traigan, para que importen. Pero la cautelar esta vez no la necesita un amigo mío, toma la cautelar. Importá vos ahora. Usá la necesidad que yo establecí frente al supuesto fiscal y juez para que me dieran la cautelar, usá la vos. Hacé tu diferencia vos. No puede ser lo que está ocurriendo. Y después viene Melconian, qué personaje, Melconian a decir esto. Nunca hay, nunca hubo ni va a haber gobiernos que puedan decidir cuánto vale el dólar. Nunca hubo ni va a haber gobiernos que puedan decidir cuánto vale el dólar. Aun cuando vos decidiste tener 10 años el 1-1, siempre tuviste que poner los cañones de la política económica para poder sostener una cosa de ese tipo. Porque los que mandan son los del mercado. Lo dice Melconian, lo sabe muy bien, y son los jugadores que permanentemente hostigan gobiernos que no les gustan por lo ideológico y por las decisiones que toman a favor de la gente. Ojalá que la gente, trabajando de ciudadano, pueda advertir que efectivamente los gobiernos de esta naturaleza son atacados porque ayudan a la gente, porque no están dispuestos a darle todo permanentemente a los que más tienen, que de vez en cuando declinan en esa responsabilidad. Ocurre que aflojan, ocurre que los ablandan, ocurre que tienen miedo, son seres humanos finalmente, pero en el fondo, por ejemplo, este gobierno no está previsto que se entregue a las élites. Les teme, a veces actúa de acuerdo a esas élites, pero no es lo que quiere hacer. A veces uno los entiende humanamente, por más que nos hemos enojado 1000 veces y lo seguiremos haciendo frente a ciertas actitudes del gobierno con respecto a la élite. Pero tienen ese poder que se lleva todo por delante. Miren ustedes lo que pasa con la inflación en España. Después vamos a tener que hacer una pausa, pero quiero asociar a lo que acabamos de ver de Melconian este dato. El 83% de la inflación en España se debe a que las empresas, el mercado, han aumentado sus beneficios y han trasladado los costos extras al cliente, es decir, al pueblo. Esto es según el informe del Banco de España, que dice que la mitad de las empresas aumentaron sus márgenes en plena crisis económica, que esto es lo que quiere decir lo de la subida del IPC. Vamos a tener que hacer una pausa, es tiempo, pero no sabe usted cuánto material. Aquí leo de pronto CNN, bueno, a CNN que es golpista, se permite serlo en la Argentina. Carrió, Milei, Lombardi, bueno, menos mal que tenemos por ahí una Ofelia Fernández. En fin, y volvemos al video de Cristina Fernández de Kirchner, pero permítanos estos 2 minutos o 3 de publicidad. Y lo que falta naturalmente mencionar hacia el final del programa es el show opositor, un show permanente, constante. María Eugenia Vidal, que es ciertamente una sorpresa. Abandonó una provincia, se fugó de la misma, no pudo dar la cara, no pudo tirarse ni siquiera el lance de ser senadora o diputada por esa provincia, por el papel indecoroso que como gobernanta hizo en esa provincia. Todo fue un verdadero desastre. La educación, los servicios, no se salvó de nada. Al cabo de haber puesto la mayor cantidad de dinero que se recuerda de la provincia de Buenos Aires, gastaba más que la propia nación, más que Macri terminaba gastando en términos relativos, perdió por 20 puntos en la provincia de Buenos Aires en las PASO. Le dio tanto calor, se ve, pero quería seguir en política y se vino entonces a la ciudad de Buenos Aires. Un hecho que deja a uno sin reacción. Dice, ¿cómo puede ser que se anime ante la mirada de todo el mundo a proceder así? Bueno, lo hizo. Ahora, ¿en qué la tenemos a ella? Hablando contra el ingreso básico universal. Miren qué linda campaña, siempre contra el pueblo. ¿Y dónde? En el golpismo CNN. Lo que están proponiendo es un salario de 14.000 pesos. 14.000, 15.000 pesos hoy no van a sacar a nadie de la Argentina de la pobreza. Pero el problema más grave de todo esto es cómo la van a financiar.
Si la oposición no vota el impuesto y no vota los aumentos a las retenciones, como no lo vamos a hacer, y es más deuda, que tampoco pueden tomar, porque ya ni siquiera pueden tomar deuda en pesos, o más inflación. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto final? No solo no va a servir para bajar la pobreza, sino que la va a agudizar, porque con lo que emitan para pagar el salario básico universal, los pobres se van a volver aún más pobres. Se animan a mencionar la palabra deuda. Ella, que endeudó a la provincia de Buenos Aires como nunca había sucedido, pero que además la endeudó en dólares. Las deudas de la provincia generalmente habían sido en pesos. Ella la endeudó en una cifra escandalosa en dólares. Pero, por si fuera poco, Vidal, toquemos un momentito el instrumento del PRO de Elisa Carrió. Pero ya en los años 90, que era otra época en la Argentina, bajo ningún concepto daba, ni por condiciones sociológicas, ni por condiciones de presupuesto para un ingreso universal por persona. Esto es un imposible fáctico porque lleva a la quiebra de la Argentina. Esto es un imposible fáctico porque lleva a la quiebra de la Argentina. ¿Está claro? Está claro, sí. Esto mismo se dijo sobre la licencia, sobre no trabajar los domingos, qué sé yo, sobre todas las conquistas sociales, sobre la jubilación prácticamente universal que tuvimos hasta esta semana. Mañana vamos a ocuparnos del tema de la moratoria de la jubilación, que es un gran desafío para el gobierno y que tiene que mandar un proyecto. Bueno, ya lo está haciendo, lo vamos a ver más adelante. Pero estamos subiendo la vara de la derecha. Empezamos con Vidal, un poquito más arriba con Carrió, y ahora a toda orquesta con Milei. Es un disparate. Primero es un disparate conceptual, porque el salario es una retribución por una contraprestación de trabajo. El segundo punto es que vos para dárselo a alguien se lo tenés que sacar a otro, tenés que castigar al que trabaja para dárselo al que no trabaja. Y tercero, que es peor todavía, sí que es muchísimo peor, cuando vos te cubren esa necesidad, por decirlo de alguna manera, deja de funcionar el mecanismo virtuoso del capitalismo, donde vos solamente podés ser exitosa sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad, un mejor precio. Entonces no te esforzás por generar un producto que sirva a tu prójimo, por lo tanto el sistema se derrumba. Una cosa que está sucediendo con Milei, pobre, y que ya no se entiende lo que dice. Ya dan tantas vueltas. Usted puede traducir lo que acaba de ocurrir. Es muy inteligente Ofelia Fernández porque parece que lo entendió y le responde. ¿Hay faltadores en la legislatura? Contanos todo, puede pasar, todo. puede pasar particularmente. En general tenés que mandar un justificativo demás, pero hay como un sentido de tenés que ir a la sesión. Es Para algo la querés única estar ahí. obligación. O sea, después está la actividad política de cada uno, tiene sus maneras además, pero la sesión y las comisiones es la obligación del funcionario y a él le pareció que por ahora no. Pero casi nunca va. Pero casi nunca va. No presentó proyectos todavía. No presenta proyectos, no va a las sesiones. ¿Para qué es diputado? Es lo que una se pregunta. No presenta proyectos, no va a las sesiones. ¿Para qué es diputado? Es lo que una se pregunta. Un minuto de canalla, un poquito menos, en estado puro. Habla Lombardi contra la moratoria. El oficialismo está empezando a decir que están preparando condiciones para, por ejemplo, hacer una gran reforma jubilatoria, etcétera. Cualquier cuestión previsional tiene que tener que ver con el que aportó. Estas moratorias que inventan de vez en cuando es de una enorme injusticia para el que aportó, el que trabajó toda su vida y aportó. Obviamente, como la caja es una sola, después de vez en cuando entran por la ventana todas estas cosas que quieren inventar. Eso es destruir el sistema previsional. Eso es lo que hicieron. Ellos le sacaron el 20% a los jubilados trabajadores y a los trabajadores en actividad. Si usted trabaja de ciudadano y se ocupa de fijarse cuál ha sido la relación de la inflación con el salario en la Argentina, el salario está un punto por arriba de la inflación con este gobierno. Aunque le resulte un poco asombroso lo que le estoy diciendo, trabájelo. A lo mejor mañana le damos bien las cifras para que lo entienda, pero usted puede hacer también ese trabajo. Lo que el trabajador ha perdido son los 20 puntos que quedaron para atrás de salario de la época del neoliberalismo. Y también en materia de jubilación. Yo no puedo creer que se animen a hablar, pero es porque tienen detrás toda la mafia mediática que usted conoce. A propósito, veamos cuál es el proyecto, según Paula Penaca, enviado por la moratoria. En la situación actual en la que estamos, si nosotros no tuviéramos alguna política que le dé continuidad o que renueve las moratorias,
estaríamos en problemas muy graves, ¿no? Los 30 años requeridos para la jubilación, tanto en mujeres como en hombres, en nuestro sistema previsional, no son cumplidos hoy por casi nadie, ¿no? Solo una de cada 10 mujeres tiene esos 30 años de aportes y estaría entonces en condición de jubilarse, y solo 4 de cada 10 varones, ¿no? Lo que muestra además la disparidad y la peor condición y la peor situación para las mujeres también en esta materia. Tenemos para seguir con este tema, pero se da que casi todos los días el recorrido tiene que tocar, por ejemplo, lo de la moratoria. Por eso quiero dedicar el minuto final, antes de que llegue Gustavo Silvestre, que ya está con todo listo para ser, como siempre, nuestro buque insignia en la programación periodística de C5N. Quiero mencionar con dolor lo que seguramente también hará Gustavo y todos nosotros, todos los periodistas que la conocimos. Falleció Delia Giovanola, una de las abuelas de Plaza de Mayo, a los 96 años. La última vez que la vi seguía estando con esa lucidez maravillosa de todas estas mujeres que enseñan que la lucha las ha hecho más fuertes y más lúcidas a cada una de ellas. Bueno, falleció Delia, en medio de la consternación que siempre esto provoca, pero en medio de lo que ya sabemos, 96 años, una vida de intensa lucha, perdiendo un hijo, perdiendo a su nuera y buscando desesperadamente a su nieto hasta encontrarlo en el 2015 en medio de una de las grandes emociones vividas por el país. Vamos a recordarla a Delia de esta manera. Encontramos un grupo de gente que tenía los mismos intereses que nosotros, que tenían las mismas pérdidas que nosotros. Encontramos algo en común, que eran los hijos y las hijas desaparecidos. ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Los hijos y los nietos. En la cara y digan dónde están. Son cobardes. Llamamos la atención de la Casa Rosada. Entonces vinieron con armas largas. Circulen, circulen, que ahí está el sitio, no pueden estar paradas. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos circulando. ¿Quieren que caminen? Nos tomamos del brazo, empezamos a dar vueltas. Estamos caminando. Cada vez éramos más. Y cada vez éramos más. Cuando fuimos 12 fundamos la institución. Cuando éramos 12 abuelas. Los jueves eran de la plaza. Los jueves éramos madres. Pero los martes hacíamos la búsqueda de nietos. Encontramos un grupo de gente que tenía los mismos. El último adiós a Delia Giovanola es mañana de 15 a 19 en el Palacio Municipal de San Martín, en Belgrano 3747. Allí la posibilidad de darle el abrazo final y la gratitud por tanta lucha. Amigos, gracias como siempre. Menciono a Javier Chuzo González, increíble director, con Fran Morales en el sonido y con Nicolás Barreiro en el gráfico. Y por supuesto, bueno, aquí Fabián Pedroso detrás de la cámara como el Pato del Vecchio, custodiado por expertos siempre y ayudado enormemente por Ana Genia Sánchez, por Federico y por Julián. El abrazo para ellos, mi gratitud, Federico Ferri y Julián Capazo, claro. Gracias y nos reencontramos mañana después de la entrañable Luli Trujillo. Hasta entonces, si Dios quiere.